Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal. En este caso vamos a ver dos cruces del puente Leonel Viera que une la barra de Maldonado con Punta del Este, un puente construido en 1965 por el constructor Leonel Viera, valga la redundancia. Es un puente que tiene 150 metros de largo y 10 de ancho en cada uno de sus tramos. Fue el tercer puente en construirse porque los dos anteriores habían sido rotos por diferentes eventos naturales. Y bueno, lo que van a ver ahora de ida y de vuelta es justamente dos puentes, el primero que es el original, y otro que está a 20 metros al costado, que en este caso representa la vuelta. Se lo considera una de las obras de arquitectura más importantes del Uruguay e incluso tiene un poema de Neruda dedicado a él. Ahora ya nos acercamos al puente. En el video número 66 está el trayecto de ómnibus de ida y vuelta, donde también hay más o menos 3 cruces al puente, pero este está específicamente dedicado a este cruce en sí. Son tomas distintas que en los otros videos y hasta se pueden ver los atardeceres como se van a ver ahora. Es un puente de banda tensada realizado en hormigón pretensado que permite tanto la circulación vehicular como la circulación peatonal. Además tiene 150 metros de largo, que es lo que estamos cruzando ahora, y un total de 3 vanos de 30, 90 y 30 metros que se ven representados en las dos pequeñas cuestas que subimos y bajamos. Lo que se va a ver ahora de la izquierda es un pequeño bosque que hay donde se realizan diferentes tipos de recitales y conciertos. Según pude leer, fue pedido por el propietario de un hotel conocido de la barra, el hotel de la Costa del Cangrejo, que también es una playa, para que fuera más fácil el cruce, porque bueno, los anteriores puentes se habían roto fácilmente. Y acá seguimos viendo a la izquierda este bosque hermoso donde se realizan recitales y campings. Como dije al principio era un solo puente primariamente y después en el año 99 se agregó el otro puente. Yo en otro video mencioné que aparentemente este puente había sido reformado en cuanto a su nivel de pendiente, pero aparentemente no fue así. Aparentemente se siente menos fuerte simplemente porque el ómnibus va más lento o porque hay menos gente en el ómnibus por una cuestión de inercia. Pero no hubo, por lo menos que yo haya leído, ninguna modificación en los últimos 10 años para que no se sienta como una montaña rusa que se sentía antes, así que probablemente lo que se sentía era o bien porque el ómnibus iba más rápido o bien porque había más gente en el ómnibus y eso generaba más inercia. Creo que con este puente debe haber pasado lo mismo que pasó con el puente de Laguna Garzón, que está en José Ignacio, unos 30 kilómetros, que al principio los mismos pobladores capaz no querían que hubiera puente para que no llegara demasiada gente y se mantuviera natural el lugar, pero al final por las circunstancias turísticas y la cantidad de personas que realmente querían ir, lo tuvieron que hacer, pero es una circunstancia parecida al puente que se hizo cerca de Laguna Garzón, distante unos 30 kilómetros aproximadamente de acá. Bueno, no pude leer el poema de Neruda porque creo que es medio subido de tono, me van a censurar el canal, pero sí es un poema que escribió Pablo Neruda siendo huésped del entonces presidente de Uruguay, Eduardo Víctor Aedo, en la casa que se hospedaba ahí en la barra de Maldonado. Bueno, las que ven ahí son las clásicas milipilis de siempre que se van a ver por esta zona. En otros años este ómnibus estaba directamente lleno, pero bueno, haciendo una temporada de vacas flacas la situación fue distinta. También van a ver que no se pudo ver en el otro video largo de 35 minutos sobre este trayecto. Estos edificios que están prácticamente en los 8 kilómetros que van hasta Punta del Este son impresionantes, todos tienen amenities de toda clase y bueno, también la opulencia de la zona.